todos, qué gusto saludarles el día de hoy. Como ustedes pueden ver, los estoy saludando desde un lugar muy especial en donde seguramente ustedes quisieran ya estar muy pronto y pronto sucederá. Tenemos que ser pacientes y esperar los tiempos adecuados para poder estar todos juntos aquí. Mientras tanto, quiero contarles una historia. Hace unos días fui a la tienda a comprar algunas cosas y al pagar el hombre de la tienda por error me dio cambio de más. Yo no me di cuenta porque eché las monedas en el bolsillo del pantalón y llegando a casa, al sacar el dinero, me doy cuenta que había más dinero. Entonces mi primer pensamiento, mi primera reacción fue: ¡wow! Gracias Dios por ser tan bueno. Pero después, inmediatamente después, vino a mi mente el pensamiento: no, tienes que devolver el dinero. Así que regresé a la tienda y le dije al hombre que atendía allí, me dio cambio de más y se lo devolví. La cara de sorpresa que puso ese hombre al ver el dinero que le estaba devolviendo, que tampoco era tanto, pero que se lo estaba devolviendo. Y entonces me dijo: muchas gracias. Y yo me quedé pensando en esa experiencia porque es muy trágico que vivimos en un mundo que está más sorprendido por la integridad que por la falta de integridad. Es decir, la falta de integridad es lo común en nuestros días. Y es trágico que la gente se sorprenda más de ver a alguien que hace lo correcto que por alguien que no lo hace. ¿Por qué? Porque la falta de integridad es el pan de cada día. En las noticias casi todos los días podemos ver historias de falta de integridad. Un atleta que hace trampa, políticos que dicen una cosa y hacen otra, incluso pastores y líderes religiosos que viven dobles vidas. El problema es que esto no es privativo de las figuras públicas, sino que está generalizado. Es más, tal vez a alguien a quien tú conoces bien está viviendo una doble vida, o tal vez tú mismo estás viviendo una vida sin integridad. El día de hoy estamos llegando a la penúltima semana de esta serie de mensajes que hemos llamado Virtudes Olvidadas. La primera semana, ustedes lo recordarán bien, hablamos del honor. La segunda semana hablamos sobre la virtud olvidada de la pureza. La semana pasada hablamos sobre la lealtad y el día de hoy hablaremos de la virtud olvidada de la integridad. Y estoy hablando de estos temas porque yo estoy convencido que esta pandemia debe servirnos para dejar que Dios transforme nuestro ser, nuestra manera de pensar y nuestra manera de hacer las cosas. Y por eso es que yo estoy convencido que este tiempo es una bendición que Dios nos da para estar a solas con Él, para dejar que Él haga en nosotros lo que está queriendo hacer, para transformarnos en los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Así que vamos a entrar en materia del mensaje de hoy y quiero empezar tratando de entender qué es integridad. Bueno, el diccionario bíblico dice que integridad viene del latín integer, que significa entero, total, completo. Integridad significa rectitud moral y firmeza, especialmente cuando se expresa en situaciones que prueban la dedicación de uno a la verdad. Significa honestidad en propósitos, responsabilidades y la confianza puesta en uno. En pocas palabras, para no hacernos tantas bolas, integridad es cuando tu comportamiento coincide con tus creencias. Es un estilo de vida integrado. Es cuando lo que dices se alinea con lo que haces. Es cuando no hay una conducta diferente tanto en tu vida privada como pública. Alguien dijo por allí que integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie te ve. Mientras que la reputación es lo que otros piensan que tú eres, la integridad o la falta de integridad es lo que realmente eres. Quiero invitarles a ir a Proverbios capítulo 11, verso 3 y leer allí en este pasaje de la Escritura lo que dice allí. Dice allí:
A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Y esta es exactamente nuestra realidad cotidiana. Hay tantos sectores de la sociedad que están siendo destruidos por una doble moral, por una duplicidad en la vida. Hay tantos líderes y tantas organizaciones que dicen una cosa pero hacen otra, y es trágico ver que la gente se sorprende más por ver la integridad de algunas personas que la falta de integridad de todos. Es increíble. Y quiero mostrarles una imagen de integridad, una imagen de una vida íntegra. Y este es un salmo del rey David, el Salmo 15, versos del 1 al 5. Salmo 15, versos del 1 al 5. Y allí dice lo siguiente: Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar en tu presencia, en tu monte santo? En la versión 60 que todos conocemos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien con su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Y lo que quiero que hagamos es que podamos descubrir algunas razones del por qué yo debiese vivir una vida de integridad de acuerdo a algunos pasajes que la Escritura nos muestra. Y el primero de ellos es este: ¿cuáles son esas ventajas de la integridad? ¿Cuál es esa razón de ser? ¿Por qué yo debería de vivir una vida íntegra si todo a mi alrededor dice lo contrario? Actúa de otra manera. Bueno, en primer lugar, número 1, debes vivir una vida de integridad porque es la única posibilidad de caminar con Dios, es la única manera de poder caminar con Dios. El verso 1 de este pasaje lo dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Verso 2, el que anda en integridad y hace justicia. Este es un salmo que fue usado comúnmente por los hebreos en su peregrinaje al templo de Jerusalén. Y cuando el salmista hace esta referencia al santuario o al tabernáculo o al monte santo, lo que simboliza es la presencia protectora y la comunión con Dios a la que anhelaban, a la que aspiraban los que iban a Jerusalén a adorar. Lo que Dios pide son algunos requisitos éticos para entrar en comunión con Él. No cualquier persona puede entrar en comunión con Dios porque Dios es un Dios santo. Entonces, esta es una de las grandes diferencias que había con los dioses de los pueblos vecinos. Dios quiere que nuestra vida sea una vida íntegra, una vida sincera. ¿Recuerdan de dónde viene esta historia? De los griegos, que al hacer sus obras de arte, talladas o etcétera, lo que hacían era poner cera para cubrir los defectos. Entonces, cuando una persona pedía una obra de arte, podía pedirla sin cera, o sea, que no tuviera ningún defecto, o podía pedirla con cera porque era más barato y porque era bonita también, pero tenía algunos defectos ahí cubiertos. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida sincera, sin nada que tape nuestros defectos, nuestras cosas que están mal. Una vida que además se demuestre en la conducta exterior de cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad en la que la ética es relativa, ¿no? Yo me voy a comportar bien o no, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de lo que me convenga o no me convenga. Pero la ética bíblica no es de esa manera. La ética bíblica no es relativista.
sino que se basa en normas estables de verdad y de justicia que Dios estableció por nuestro bien, por tu bien y por el mío. Así que la primera razón y la primera ventaja de vivir una vida de integridad es que esa clase de vida es la que nos permite disfrutar de una comunión íntima y continua con un Dios que es santo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado en el huerto del Edén? Si Dios no hubiera expulsado a Adán y a Eva después de pecar, porque lo que hicieron Adán y Eva fue esconderse. Probablemente ellos hubieran podido seguir escondiéndose continuamente y cuando Dios les llamara a hacer como que nada pasó. Pero un Dios santo no puede vivir con el pecado de esa manera. Un Dios santo no puede vivir con el pecado de esa manera. Así que lo que Dios quiere es tener una relación contigo y eso no va a pasar a menos que tú tomes la decisión de vivir una vida de integridad. Una vida que sea de una sola pieza, una comunión íntima y continua con Dios. Ojo, que el pasaje no dice que puede habitar en el Monte Santo aquel que viva una vida perfecta, porque integridad también es saber reconocer cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Integridad es ir a Dios y decirle: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, como lo hizo el hijo pródigo, ¿recuerdas? Así que Dios no está buscando hombres y mujeres perfectos, sino íntegros, es decir, que sean capaces de reconocer lo que no han hecho bien e ir a Dios, porque una persona íntegra es esa clase de persona. La falta de integridad nos hace pecar y el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte y la muerte es literalmente separación de Dios. Nuestro pecado nos impide relacionarnos con un Dios que es santo. Aquellos que no comparten los valores de Dios o que se oponen a tal o cual circunstancia terminan lejos de Dios por su falta de integridad. Sin embargo, el que hace justicia, el que da lo correcto, el que ayuda a los necesitados y no usa a otros para su propio beneficio, gozará de esta clase de relación a través de la cual podemos tener una plenitud de vida que Dios quiere que tengamos. Todos tomamos decisiones que afectan a la sociedad. Mira, por ejemplo, una de ellas es salir o no salir de casa, usar o no usar un cubrebocas. Estaba viendo en las noticias deportivas ayer, me parece, que los aficionados del Liverpool, que por fin, después de 30 años, ganaron, salieron a festejar y había más de 500 personas reunidas en un lugar con bengalas, obviamente sin cubrebocas, sin distancia saludable, sin nada. Todas las decisiones que tomamos afectan a la sociedad. Así que todos somos responsables por la justicia. Segunda cosa que quiero compartir contigo, la encontramos en Proverbios 11:3, que es el pasaje que habíamos leído antes. A los justos los guía su integridad, dice Proverbios 11:3. ¿Por qué razón debes vivir una vida de integridad? Porque al vivir una vida de integridad tienes una guía para la vida. Esta integridad de la que habla este pasaje es ese estado de perfección o de plenitud moral. No significa que no vas a fallar, significa que aun cuando fallas eres capaz de reconocer tus errores y tus fallas y pedir perdón. Es decir, que moralmente no somos hallados faltos, sino completos. Y la imagen que nos da este pasaje, cuando usa el verbo guiará, es la de un pastor que guía a un cordero en un lugar peligroso. Cuando nuestra mente humana y finita y pecaminosa nos hace ver las cosas grises y nos anima a ir por ese camino que definitivamente es muy, muy peligroso, la vida de integridad que hemos venido practicando nos guía para corregir la dirección con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Y entonces nos hace darnos cuenta que eso que estamos pensando hacer, decir, pensar, no es correcto. Muchas veces somos dados a la autojustificación. Debemos reconocerlo. Y decimos, esto no es tan malo.
Esto no es tan malo. Una vida íntegra nos permite seguir la dirección de Dios diciéndonos, eso no está bien, no es por ese camino por donde debes continuar. ¿Recuerdas lo que dice Romanos 12:2? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tu integridad te guiará. Alguien dijo por ahí que los hombres se proyectan o se destruyen basados en su propio carácter. La integridad puede proyectarte o puede destruirte. Depende de ti. ¿Qué vas a decidir? Pero hay otro concepto muy interesante relacionado con esto. ¿Por qué razón yo debería de vivir una vida íntegra? ¿Cuáles son las ventajas de hacerlo? Bueno, otra de las ventajas es que tienes una paz constante en el corazón. Me acuerdo muy bien que cuando éramos niños y llegábamos a comer a algún lugar, X lugar, mi papá siempre nos decía, deben sentarse, yo me voy a sentar en un lugar desde donde pueda ver la puerta. Y nosotros le decíamos, ¿pero por qué? Y él decía, porque no sabemos si pueda entrar un maleante y clavarnos un cuchillo en la espalda o darnos un balazo, en fin. Y claro que él lo decía entre broma y en serio, porque esto es cierto, esto podría pasar, pero lo decía en broma en el sentido de que cuando uno no tiene de qué preocuparse, pues estas cosas pasan desapercibidas. Y esto es lo que dice este punto, la falta de integridad destruye nuestra paz. Seguramente te ha pasado por la cabeza el pensar, ¿y si alguien se entera? ¿Y si se entera el pastor? ¿Y si me cachan? ¿Y qué pasaría si mi jefe se enterara de que hice esto o aquello? Podría tal vez perder mi trabajo. ¿Qué pasaría si esto saliera a la luz? ¿Qué pasaría si mi esposa se enterara que estoy viendo esto? ¿O que estoy haciendo esto? ¿O que no hice lo que se supone que debía haber hecho? Y entonces es una vida en angustia permanente. Una vida que incluso pudiera llevarnos a un infarto. Dios no quiere eso, por eso el mandato es vivir con integridad. Recuerda lo que dice Filipenses 4:7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Yo no conozco a nadie que se despierte angustiado a medianoche pensando, ay, yo espero que nadie se entere de que hice lo correcto. ¿Verdad que no? Tú tampoco conoces a nadie que se despierte pensando eso. Las personas que no pueden dormir por la noche porque su conciencia les acusa, están viviendo lejos de una vida de integridad. ¿Quieres vivir en paz? Vive una vida de integridad. Cuando vemos en las noticias, estos días estábamos viendo que el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México sufrió un atentado en contra de su propia vida. Por supuesto que un hombre en un puesto como ese tiene muchos enemigos, por supuesto. Todo el crimen organizado está queriendo acabar con alguien que, al menos en la teoría, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en la teoría está buscando acabar con el crimen organizado. Pero cuando tú no tienes nada de qué preocuparte, cuando tú te has dedicado a vivir de una manera íntegra, correcta, no tienes por qué preocuparte por estas cosas. Y la integridad trae entonces una paz constante que sobrepasa todo entendimiento y que se refleja incluso en nuestra salud física. ¿Te das cuenta de eso? Una cosa más.
¿Por qué debes vivir una vida de integridad? Porque ganas confianza, respeto, honor e influencia. ¿A qué me refiero? ¿Quieres tener buenos hijos? Sé un buen padre, es decir, un padre íntegro. ¿Quieres tener un matrimonio honorable? Sé un esposo o una esposa íntegro. ¿Deseas tener influencia en la comunidad o en los negocios o ser una persona de palabra? Haz de la integridad tu valor principal, porque la integridad hará que la gente te siga, te respete, te honre, te escuche, te busque, pida tu consejo y tu sabiduría porque eres una persona de integridad. ¿Cuántas historias sabemos? Y perdón que lo diga de esta manera, no es nada en contra de este gremio, pero es real. ¿Cuántos de nosotros cuando buscamos un mecánico que sea íntegro? Porque hemos tenido malas experiencias con algunos mecánicos que no lo han sido. Yo veo continuamente mensajes en las redes o me llegan mensajes, ¿alguien sabe de algún dentista confiable? ¿Alguien sabe de algún X o Y confiable, de algún abogado confiable? Y vaya que nosotros tenemos muchos, espero que todos ellos estén viviendo una vida de integridad, porque es real, Nos enfrentamos a personas que no viven vidas íntegras y entonces terminamos siendo víctimas de su falta de integridad. La integridad hará que la gente te siga, te respete, te honre, te escuche y busquen tu sabiduría y tu consejo. ¿Recuerdas lo que pasaba allá en Hechos 2, verso 47, con esa primera iglesia? Este pasaje lo hemos revisado varias veces en los últimos domingos, pero dice el verso 47, todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Pero quiero subrayar esto, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. ¿Por qué el pasaje lo menciona con tanta claridad? Porque el buen testimonio, la buena reputación y el respeto del que estos primeros cristianos gozaban, se lo habían ganado debido a la integridad que estaban viviendo por haber puesto su fe en Jesucristo. La comunidad estaba reconociendo que estas personas ya no eran como antes, ya ahora eran otras personas completamente nuevas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes el respeto de tu familia? ¿Tienes el respeto de tus amigos, los más cercanos, los que te conocen bien? ¿Tienes el respeto de tus vecinos, de tus jefes, de tus compañeros de trabajo, de tus clientes o de cualquier otra persona que esté cerca de ti y tienes ese respeto por tu integridad? Porque al final de este verso 47 hay una frase muy importante que está relacionada con este asunto. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, ¿a quiénes? A los que iban siendo salvos. ¿Y cómo es que las personas iban siendo salvas? Bueno, seguramente por varios factores, pero uno muy importante fue el testimonio de integridad que veían en estos primeros creyentes. Tu integridad te hará ganar la confianza, el respeto, el honor y la influencia que te permitirá guiar a otros a poner su fe en Jesucristo o que te hará alejar a otros por completo de Jesucristo. La cosa es que ¿sabes por qué muchas personas no son íntegras? Bueno, la razón es justo lo opuesto de la integridad, que es la hipocresía. Y déjame decirte esto. Bueno, la palabra en griego que se traduce como hipocresía literalmente significa actuar o actor. Es alguien que representa algo que no es. ¿Cómo la ves?
¿Cómo andas en ese sentido en tu nivel de integridad? Porque miren, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora, es tan difícil ver este problema en el espejo, en nosotros, que terminamos justificando nuestro comportamiento que Dios odia. Mira, déjame decírtelo de esta manera, Jesús fue mucho más duro con los hipócritas de lo que fue con las prostitutas, con los adúlteros y con las personas que tenían todo tipo de pecados viles. Déjame ponerte un ejemplo. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 23, verso 25. Allí dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Pues cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro. Y este es el meollo del asunto. Quiero decirles a todos los que están conectados en este momento que este es el meollo del asunto. No se trata de lo bien que nos veamos por fuera, si por dentro estamos completamente podridos. Y el pasaje sigue diciendo, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Qué palabras tan duras del Señor Jesucristo, porque esto lo dijo Él. ¿A quién estará describiendo? Aquí es donde podemos preguntarnos, como lo hicieron los discípulos en la última cena, ¿acaso seré yo? Tienes que analizar tu propia vida y pensar, ¿qué pasa conmigo? Porque no dudo que habrá muchos que parecen los perfectos cristianos el domingo, pero todo lo demás que pasa en sus vidas es otra cosa. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque en ese caso tal vez puedas encontrarte con la terrible noticia de que a lo mejor no eres un verdadero hijo de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor en este pasaje es que somos tan ciegos que somos incapaces de ver nuestra propia hipocresía. A los que tenemos que poner bajo la lupa es a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me mueve a hacer o decir algo? ¿De verdad es un amor por Dios o por el prójimo, como algunos quieren hacer parecer? No. Y este pasaje está diciendo que lo primero que debemos limpiar en el interior del vaso es nosotros. Y luego, cuando hayamos hecho eso, el exterior también quedará limpio. ¿Qué pasaría si tú con toda honestidad fueras a Dios y le dijeras: Dios, revélame todos esos momentos en los que yo no he sido íntegro? Revélame todas esas circunstancias en las que yo he sido un hipócrita, en las que te he alabado de dientes para afuera. ¿Qué haría Dios? ¿Qué nos mostraría? Porque la integridad inicia desde el interior y luego se extiende hacia afuera. Seguro tú conoces a muchos políticos que una cosa dicen en campaña y otra cosa pasa cuando ya finalmente están en el gobierno. Que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pasa por debajo. Pero qué tan diferentes somos nosotros, porque es fácil señalar a otros y no darnos cuenta de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Es tan fácil ponernos la máscara y jugar el juego de parecer cuando en el interior el vaso está muy sucio delante de Dios. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuánto vale tu integridad? Y no se trata simplemente de decir, bueno, mi integridad vale mucho, porque son tus acciones las que determinan el valor que tú le das a la integridad. Por ejemplo, supongamos que alguien miente en su currículo para obtener un trabajo. En ese caso, su integridad
vale lo que le van a pagar cada quincena. Para otros vale mucho menos. Vale el papel que se llevan de la oficina para uso personal. O vale lo que vas a ganar extra al alterar un reporte de gastos, o al cobrar un servicio de más. O vale lo que estás dispuesto a hacer con tal de tener mejores calificaciones. Y seguro muchos otros ejemplos pueden estar viniendo a tu mente en este momento. Lo que es más complicado es cuando hablamos de la integridad en las relaciones interpersonales. Porque el daño que podemos hacer en la vida de alguien más por nuestra falta de integridad puede ser muy grande. Y en ese sentido hubo un hombre en la historia bíblica para quien su integridad valía su misma vida, y ese fue Job. La aparente falta de integridad, porque sus amigos lo acusaban, ¿recuerdas? Sus amigos decían, no, esto que te está pasando es por tu pecado y tú te vienes a ser el santo con nosotros. Para ellos, para los amigos de Job, la falta de integridad ya había dañado a su propia familia y a sus propios bienes. Pero ¿qué dice Job? Después de sufrir todo lo que ya había sufrido, llegamos al capítulo 27 y ahí en el verso 5 y 6 Job dice lo siguiente: defenderé mi integridad ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Insistiré en mi inocencia sin vacilar. Mientras viva, mi conciencia estará tranquila. Lo que Job estaba diciendo es: mi integridad vale todo para mí. Puedes quitarme todo lo que quieras, todas mis posesiones, incluso mi familia, pero no me puedes quitar mi derecho de elegir honrar a Dios con todo lo que soy, en todo lo que vivo. Así que la pregunta que tienes que hacerte hoy es: ¿eres íntegro? ¿Estás viviendo una vida de integridad? ¿Eres una persona, como diríamos coloquialmente, que no tiene cola que le pisen? ¿O tienes unos secretitos, unos esqueletos guardados en el closet? ¿Sabes qué? Todo saldrá a la luz. Eso lo promete la Escritura. Así que, ¿por qué no, antes de que eso salga a la luz y te ponga en evidencia, por qué no vas a Dios y le dices: Dios, perdóname porque he hecho esto y esto y esto y esto? Transfórmame, cámbiame. ¿Por qué no vas con esas personas con quien tu falta de integridad, a quien tu falta de integridad ha dañado, y les dices: perdóname? ¿Qué debemos de hacer? Y con esto quiero terminar. ¿Qué debemos hacer cuando se reconoce la falta de integridad? Bueno, lo primerito de todo es que necesitas rendir tu vida a Jesucristo. Y no desde la distancia, sino en una experiencia íntima y personal, porque tú nunca vas a ser capaz de vivir una vida de absoluta integridad por tu propia cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos inclina siempre al mal. Necesitamos la ayuda de Dios a través de su Espíritu Santo, que morará en ti en el momento en el que tú le entregues tu vida, en el momento en el que tú pongas tu fe en Cristo. Para eso lo necesitas a Él. Y si ya lo hiciste un día en tu vida, ahora lo que tienes que hacer es el paso 2. Pide perdón a Dios por una vida de hipocresía. Y pídele al Señor que te transforme en el hombre o en la mujer que Él quiere que tú seas. Número 3, pide perdón a quienes has lastimado con tu falta de integridad, porque han habido personas que han salido lastimadas. Tal vez has acusado a alguien injustamente. Tal vez no has reconocido tu error y entonces otra persona ha tomado tu culpa. Tal vez has herido los sentimientos de alguien. Tal vez es de tu esposa. Y en cuarto lugar, como dice Mateo 5, verso 37, asegúrate de que tu sí sea sí. Este pasaje dice:
simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. No es que yo voy a hacer esto y esto y esto, y a la hora de la verdad eso no pasó. Quiero decirles a todos los que están conectados, desde el más chico hasta el más grande, necesitamos vivir una vida de integridad porque eso honra a Dios. Independientemente de los muchos problemas de los cuales nos vamos a librar si vivimos de esa manera, en primer lugar y más importante que cualquier otra cosa, vivir una vida de integridad honra a Dios. Y esa es la razón principal por la cual tú y yo existimos, para honrar su glorioso nombre. Pero debes saber algo, y espero que te sirva de advertencia porque lo es. Dios habrá de juzgarte a ti y a mí por lo que hemos hecho. No hay escapatoria. Si tú estás pensando que te vas a librar, no va a pasar. Así que más vale ponerse a cuentas con Dios hoy y ser lo que Dios quiere que seamos. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estudiar tu palabra y descubrir que tú anhelas de nosotros una vida de integridad. Que quienes pretendemos acercarnos a tu presencia para adorarte, necesitamos hacerlo con una vida intachable, con un corazón sincero, con un corazón que está lejos de una segunda intención o del pecado que nos quiere dominar. Y por eso es que te necesitamos más que nunca, Señor, porque solos no podemos hacer esto, porque solos no somos capaces. Pero tú puedes transformarnos. Así que yo te ruego, Señor, que toques el corazón de alguno de los que están conectados. Que le hables a su vida y les hagas ver que tal vez la clase de vida que están viviendo no es ni la que les conviene y mucho menos la que te honra a ti. Y ayúdanos, Señor, a poder volver a ti, a dejarte actuar, a dejarte obrar en nuestra vida conforme a tu voluntad. Padre, gracias por tu bondad y tu amor. Y gracias por lo que vas a seguir haciendo en nosotros. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.